La violència ultradretana en la transició espanyola entre la mort del general Franco, 1975, i els principis de la dècada de 1980 va estar protagonitzada per una sèrie de grupuscles feixistes. Van operar sota diversos noms com la Alianza Apostólica Anticomunista, los Grupos Armados Españoles, los Guerrilleros de Cristo Rey, el Batallón Vasco Espanyol. Estaven constituïts per elements civils, policies i militars, tots ells afectes al règim anterior. Els grups van tenir vincles més o menys estrets amb organitzacions armades neofeixistes europees i americanes i també amb partits legals neofeixistes com Fuerza Nueva. Com a conseqüència de les seves accions van resultar mortes unes 40 persones i unes altres 70 van ser ferides. A Catalunya, a la comarca del Vallès Occidental en especial, va actuar en nombroses ocasions un altre grup armat feixista que sembla haver estat oblidat per historiadors especialistes en el tema de la violència ultradretana. El Ejército Español de Liberación. Van disparar contra ajuntaments, seus de partits polítics i cafeteries freqüentades per sindicalistes, van cremar vehicles de persones d'esquerres, van proferir amenaces amb pintades i trucades telefòniques, van assaltar bancs i, fins i tot, van planejar assassinats. Quan van disparar amb un subfusell una quarantena de trets contra l'entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, algú va poder notar la matrícula del vehicle amb què es desplaçaven, i allò va permetre identificar els seus líders i la resta d'integrants. El Ejército Español de Liberación. El ultra que habló. Todos los nombres del Ejército Español de Liberación. Extracto de un artículo publicado el 28 de marzo de 1983 en la revista Cambio 16. Las declaraciones de los terroristas arrepentidos de la extrema derecha en España han permitido a las autoridades profundizar en el oscuro y tenebroso mundo de las tramas fascistas y determinar las conexiones y complicidades de los aparatos del Estado en el terrorismo de derechas que ha marcado profundamente la transición española. La confesión voluntaria del ultra Manuel Reinero Banda permitió descubrir que un oficial, 4 números de la Guardia Civil y 2 policías municipales catalanes formaban parte de los comandos que en la comarca del Vallès asaltaron sedes de partidos políticos, ametrallaron ayuntamientos e incendiaron vehículos de miembros de partidos de izquierdas. Junio de 1978 es una fecha histórica en la vida de Manuel Reinero Banda. Ese mes, Reinero, un fabricante de velas de 49 años, nacido en Rosal de la Frontera, Huelva, y con residencia en Poliñá, una pequeña localidad del Vallès, conoce al teniente de la Guardia Civil Andrés Bachiller Alcolea. El encuentro se produce en plena noche junto a la armería de Mariano Viadas. 2 días antes una pareja de atracadores había desvalijado el establecimiento y Reinero, persona de ideas ultraderechistas, hijo y hermano de guardias civiles y militante de Fuerza Nueva, se había brindado a dar protección a la armería mientras el teniente de la Guardia Civil, destinado en aquella zona, hacía lo mismo. Unas semanas más tarde Reinero Banda y Bachiller Alcolea han hecho amistad hasta tal punto de que juntos preparan una acción para dar un escarmiento a los atracadores de la armería. Una noche, un grupo de personas se acerca a la casa de uno de los atracadores y disparan sus armas contra la vivienda. La advertencia estaba hecha. En la operación, dice Manuel Reinero Banda, participaron los guardias civiles Pedro Paz Miguel, Manuel Clemente y Luis Morquilla, el industrial Fernando Arenas Santa Cruz y yo mismo. Los 5 íbamos de paisano en un coche Renault 12, al que le quitamos las placas de identificación. El guardia Morquilla disparó con una pistola Astra, del 9 largo, y Arenas, con una del 9 corto. Las declaraciones de Reinero Banda, dadas a conocer públicamente el 9 de marzo pasado, apenas 24 horas antes de que se iniciara un juicio en contra de su persona en la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, han provocado una conmoción en la comarca catalana de El Vallès. La Audiencia Nacional, ante las revelaciones del ultra arrepentido, ha suspendido el juicio y ha abierto nuevas diligencias, y la Guardia Civil, que se ve salpicada en este asunto, ha tenido que suspender de servicio a 4 números y a un oficial, el hoy capitán Bachiller Alcolea, e iniciar una investigación a fondo para esclarecer las posibles responsabilidades de los miembros en la trama negra de El Vallès. Según las declaraciones del ultra arrepentido, el capitán Bachiller fue quien le incitó a dar el paso definitivo que le ha puesto fuera de la ley. La primera insinuación se la hizo en junio de 1978 durante el asalto a la armería de Mariano Viadas. Una noche en que estaba de protección, pasó por allí el teniente Bachiller, se detuvo para saludarle y le dijo:
Si viene alguien con malas intenciones, mátalo y te vas de aquí, que quien tenga que buscarte no lo hará. Reinero, que ya era un ultra exaltado, se creció. Con un grupo de amigos reclutados en los mítines de Fuerza Nueva, 4 guardias civiles y 2 policías municipales, creó el Ejército Español de Liberación y se convirtió en su segundo líder. El cargo de máximo responsable se lo adjudicaba Reinero al teniente de la Guardia Civil Andrés Bachiller Alcolea. Durante los primeros meses el Ejército Español de Liberación se dedicó a llenar la comarca de pintadas amenazantes, hasta que un día decidieron pasar a la acción. A partir de entonces, Ripollet, Terrassa, Sabadell, Sentmenat y otras poblaciones catalanas comenzaron a sufrir las acciones del ejército de Reinero. Un ejército que asaltaba, disparaba y asustaba a las fuerzas de izquierda de la zona, que meses antes habían llegado a los ayuntamientos, que amenazaba por teléfono y por carta a los vecinos supuestamente tachados como rojos, y que dejaba escritas en las paredes de las casas siempre las mismas palabras: la próxima vez dispararemos a matar. Ejército Español de Liberación. La primera operación de envergadura la protagonizaron en septiembre de 1978. Reinero reunió a su ejército y les informó que aquella noche empezarían los fuegos artificiales. Y así lo hicieron. Cerca de las 3 de la madrugada se trasladaron a Sentmenat, sacaron sus pistolas y dispararon contra la fachada del edificio de la sede del Partido Socialista Obrero Español. Como la operación les salió bien, días más tarde atacaron al bar Carrión de Poliñá, donde solían reunirse los miembros de comisiones obreras y del PSUC. Una noche acribillaron la fachada a balazos y dejaron sus siglas en las paredes. Cuando una hora más tarde fueron al cuartel de la Guardia Civil en Badía del Vallés, a dar parte al teniente Bachiller, según cuenta el ultra Reinero, volvió a apoyarle. Muy bien, ya sabes que por mi condición de guardia civil tengo que permanecer en la sombra, pero tendrás la protección adecuada. A partir de hoy no quiero ver un solo local rojo por los alrededores. El 6 de octubre, el Ejército Español de Liberación le incendia el coche al alcalde de Ripollet, y 2 días más tarde ametrallan la sede del ayuntamiento. Estos 2 atentados, dice el ultra arrepentido, fueron organizados por el sargento de la Policía Municipal del pueblo, Francisco Reina Leonard, y por el cabo Daniel López Collado, que querían vengarse del alcalde, un miembro del PSUE, que les traía por la calle de la amargura. La Vanguardia del 15 de marzo de 1983, en una nota, comenta la repercusión de la detención de estos 2 policías municipales. ¿Transcurrieron 3 años entre la declaración de Reinero y la detención de los policías municipales? Resulta difícil de entender. Continuemos con la información extraída de Cambio 16. El mismo sargento de la Policía Municipal fue además el que dio las instrucciones para quemar el coche al primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Máximo Loizu, y quien pidió el asesinato de otro policía municipal al que llamaban Luciano. Eso, dice Reinero, no lo hicimos, porque yo no estaba dispuesto a derramar ni una sola gota de sangre, fuera de la ideología que fuera. Por esa misma época, el grupo incendia un camión grúa en Badía del Vallés. La orden, dice el ultra arrepentido, me la dio el teniente Bachiller, diciéndome que el vehículo era propiedad de Martos, un comunista nato de la localidad. Meses más tarde, cuando el teniente fue trasladado de Badía del Vallés a Castelldefels, supe que en el fondo había un problema de faldas. Como la organización iba creciendo y el dinero para financiarla era más bien poco, a Reinero y al guardia civil Julio González Palomares se les ocurre una idea: asaltar bancos. Así lo hacen. El 9 de octubre de 1979 dan un golpe en una sucursal del Banco de Huesca en Sentmenat y una semana después asaltan el Banco Central en Sant Feliu de Codines. Al capitán Bachiller el sistema de financiación del Ejército Español de Liberación no le pareció demasiado atractivo. Yo no te lo aconsejo, le dijo de entrada a Reinero, pero finalmente también lo aprobó. Con el dinero obtenido por los atracos, cerca de 11 millones de pesetas, Manuel Reinero intentó proveer al grupo de mejores armas. En noviembre de 1979 le entrega 140.000 pesetas al teniente Bachiller para que le comprase 2 metralletas Coruña 9 y una pistola Llama. Parte del botín se empleó en hacer proselitismo. Las sedes de Fuerza Nueva en Madrid, Móstoles y Sabadell recibieron parte de ese dinero robado. En enero de 1980, regaló 30 invitaciones por valor de 45.000 pesetas a miembros de la Guardia Civil, para una cena que se ofreció en Sabadell al líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar. Otra parte se consumió en pagar los viajes,
la gasolina y los gastos ocasionados por los atentados, así como en la compra de un montón de sprays, utilizados en las pintadas con las que reivindicaban sus acciones. Hubo parte que, sin embargo, tomó sendas no tan patrióticas. El guardia civil Paz Miguel lo utilizó para hacer reformas en su casa y el ultra Francisco Torres Mula para pagar el despido de 2 obreros de su empresa. Todo esto, señala Reinero en su declaración, lo sabía el teniente Bachiller. Era él quien impartía las órdenes de dónde, y cuándo se debían llevar a cabo los atentados y el que aseguraba siempre total impunidad. La trayectoria del Ejército Español de Liberación concluye el 13 de febrero de 1980. Ese día, por la noche, se habían trasladado a Terrassa para dar un escarmiento a la entidad cultural, Amics de les Arts i Joventuts Musicals, que, desde siempre, había demostrado ser contraria a los valores fascistas. El grupo dispara sus armas contra la fachada del edificio, aunque buena parte de los proyectiles entra por las ventanas en el interior de la cafetería de la entidad, repleta de personas que celebraban un cumpleaños. Milagrosamente nadie resulta herido. Después del ametrallamiento, Reinero deja escrita en las paredes su amenaza: la próxima vez tiraremos a matar. Ejército Español de Liberación. Pero no habrá próxima vez. La policía, que ya les venía pisando los talones, detiene a los 3 miembros del comando, Manuel Reinero, Julio González y Pascual Pallarés, gracias a que alguien tomó nota de la matrícula de su vehículo. Mientras los interrogan en la comisaría de Terrassa, aparece el teniente Andrés Bachiller Alcolea, que se une al interrogatorio simulando no conocerles. Después se desplaza a Poliñá, donde, enloquecido, destroza el taller de Reinero. Uno de los guardias que le acompaña, asombrado, le dice: «Pero, mi teniente, que todo esto es de Reinero». «Yo no conozco a ningún Reinero», le responde a gritos. De momento, Reinero, que cree en la camaradería entre fascistas, no da importancia a ese comportamiento, piensa que, de una manera u otra, no se le dejará abandonado. No tardará en desengañarse. Reinero cree que ha existido una ocultación sistemática de datos, como ocurre en el auto de procesamiento en el que se han suprimido los nombres de los 3 guardias civiles que tomaron parte en el extraño episodio de justicia callejera del ametrallamiento de la vivienda de uno de los asaltantes de la armería. Tampoco consta la identidad de los 2 policías municipales de Ripollet. Un flagrante delito de ocultación de personas, más grave aún, si cabe, en cuanto que las personas, ignoradas por el juez, son agentes de la autoridad. A Reinero le extraña que esos datos que ya había hecho constar en el momento de su detención no aparezcan reflejados en ninguna parte del sumario. También le desconcierta que, a uno de los miembros del Ejército Español de Liberación le pidan 4 años de cárcel por conducir en un atentado, mientras que el también procesado Ramón Lloret Freisas, sobrino del fiscal del juzgado de Terrassa, se encuentre en libertad, cuando la policía le halló encima un revólver y una granada de mano del ejército de tierra. Nadie va a verle en la cárcel, nadie se ocupa de su esposa y de sus hijos. Un día escribe a Bachiller Alcolea, destinado entonces en la Dirección General, en Madrid. Le amenaza con contarlo todo si no le dan apoyo. Una semana más tarde recibe un telegrama remitido por el abogado Ricardo Puertas Miravent en el que le ruega que no se impaciente, que se está trabajando para ayudarle. Cuando el 9 de marzo de 1983 le comunican que será enjuiciado como máximo responsable del Ejército Español de Liberación, decide contarlo todo, pide perdón y manifiesta que está arrepentido. Así, concluye, hasta donde sabemos, la historia del Ejército Español de Liberación. Manuel Reinero fue condenado a 4 años de prisión. Al menos uno de los guardias civiles, Julio González, fue expulsado del cuerpo. Los 2 policías municipales, Francisco Reina y Daniel López, antiguos guardias civiles, parece ser que fueron separados del servicio. No hemos podido averiguar qué condenas o sanciones recibieron los demás implicados. No hemos encontrado ninguna referencia más en los medios de comunicación de la época. ¿No os resulta extraño ese silencio? ¿Quedaron los otros terroristas libres de toda culpa? Al respecto del uso por parte del Ejército Español de Liberación de capuchas con las siglas de la AAA, una tristemente famosa organización terrorista de extrema derecha argentina, cuyo nombre se dice que fue utilizado en Colombia y España por algunos grupos terroristas que no mantenían ninguna relación con la organización argentina. Resulta interesante que la historiadora Eva Gómez Fernández, después de consultar Terrorisme Review, 7 de julio de 1983,
menciona que Manuel Reinero también fue el impulsor de un denominado Comando número 3 de la AAA, del cual se desconoce la actividad concreta, y que, junto a algunos de sus compañeros, también fue responsable de algunas acciones violentas de la extrema derecha en Móstoles. ¿Realmente el Ejército Español de Liberación fue un grupo de incontrolados? ¿Podría sostenerse la hipótesis de que mantenían contacto con la AAA, la Avanguardia Nazionale y los servicios secretos de la dictadura franquista? Recordemos que Stefano de Leccialle, el líder de la terrorista internacional negra, además de impulsar acciones terroristas en Italia y España, trabajó para la DINA chilena, la AAA argentina y el aparato represivo de la dictadura boliviana. Así pues, existía una coordinación internacional del terrorismo fascista. Resulta decebedor que els pocs historiadors que han dedicat la seva atenció a la ultradreta espanyola i al terrorisme feixista durant la transició hagin ignorat aquelles actuacions que no van realitzar-se a les grans ciutats. Pensem que les accions d'aquest grup terrorista haurien merescut una mica d'atenció, encara que tan sols actuessin a comarques.